Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de FedExport. Felipe, muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo evalúan ustedes la crisis y de qué manera nos puede afectar aquí en el Ecuador? Asimismo, ¿qué tan preparados estamos para enfrentarla en caso de que llegue? Bueno, es de suma preocupación la crisis a nivel internacional, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea. Nos demuestra un poco también la fragilidad del sector de nuestro comercio exterior, ¿no? Es decir, cómo estamos preparados como país ante eventual crisis, porque mientras nosotros tenemos condiciones favorables a nivel internacional, todo el mundo habla inclusive de que no es necesario tener acuerdos comerciales, que no es necesario el ATPDA. Nosotros hemos escuchado en muchos estamentos en las últimas semanas que efectivamente el ATPDA no afectó, que todo era un alarmismo de parte de los sectores que estábamos preocupados por la no renovación, pero porque estaban dando coyunturas internacionales que eran favorables a este crecimiento, a pesar de no tener una preferencia arancelaria, en el caso de los Estados Unidos. Pero estos resultados no se los ven en el corto plazo, y eso siempre lo hemos manifestado nosotros, al menos como Federación de Exportadores siempre hemos mencionado que los resultados los vamos a ver a largo plazo, ¿no? Ahora estamos viendo, los Estados Unidos está cayendo en una recesión. Por suerte, el Senado norteamericano y el Congreso norteamericano lograron ampliar el techo de la deuda, y eso paró de alguna parte o tapó con un parche ese descenso de las bolsas de valores y ayudó a que se mejore la economía. Pero todos sabemos que esto es una solución temporal. Entonces, en ese sentido, el momento que los Estados Unidos o Europa o cualquier otro mercado caiga en una crisis económica, va a tender a consumir productos, ¿no es cierto?, que estén más al alcance de sus consumidores, porque al final aquí quien decide el consumo son las personas, los ciudadanos de esos países, que su capacidad de consumo se puede ver mermada o no. Entonces, en ese sentido, el no tener una preferencia arancelaria, como en el caso de los Estados Unidos del ATPDA, sí nos va a afectar en un futuro. Esperemos que el gobierno efectúe una medida diferente de diálogo con los Estados Unidos para ir mejorando esto y tratar de que se resuelva este tema de la ATPDA. En este momento lo vemos un poco complicado, pero existe una esperanza de que esto se renueve y no perder esta preferencia. Entonces, a lo que me refería un poco en el sentido de que mientras no tengamos acuerdos comerciales, no tengamos un diálogo público-privado que nazca de la premisa, ¿no es cierto?, de establecer como prioridad la liquidez y la competitividad del sector externo ecuatoriano, en este caso en las exportaciones no petroleras, nos vamos a ver siempre afectados de esta fragilidad que existe en el comercio exterior. Entonces, si se caen los mercados internacionales, nosotros como sector exportador privado siempre vamos a estar preocupados, ¿no es cierto?, porque eso va a significar de que no estamos lo suficientemente preparados para soportar una crisis. Ahora, ¿cuál podría ser la posición que asuman mercados internacionales el momento de tener que escoger qué compran y qué no compran con el dinero del que dispongan o los presupuestos de los que dispongan? ¿Preferirán tal vez los productos que exporten países con los que tienen acuerdos? Efectivamente, ¿no? El hecho de no suscribir un acuerdo comercial, por ejemplo, en este caso con la Unión Europea, ¿qué nos afectaría? Nosotros habría que ver más bien ¿qué dejamos de ganar el momento de no firmar un acuerdo comercial? Nosotros tenemos en este momento la oportunidad de firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea, y allá es donde deberíamos ver. Esta crisis debería llamarnos la atención de decir, señores, es el momento para no dejar pasar esta oportunidad, suscribir este acuerdo comercial y no caer en lo que se está diciendo. No, es que los mercados se está concentrando en dos mercados, tanto en Estados Unidos como en Europa, los productos, y no ha habido diversificación. Entonces, no caer en ese discurso, porque no es verdad. El hecho de firmar un acuerdo con la Unión Europea ya de por sí implica la diversificación de mercados. La Unión Europea tiene 27 países que tienen una zona aduanera en común, entonces ya entraríamos a diversificar mercados solo con la suscripción de un acuerdo. ¿Y qué nos ayudaría eso? Nos blindaría de los problemas internos que tienen tanto, que podría llegar a tener un mercado como el norteamericano o un mercado como el de la Unión Europea. Es decir, si es que ellos empiezan a establecer restricciones a sus importaciones, en los países que ya han suscrito acuerdos comerciales con ellos, no se van a ver afectados. Entonces, ¿qué productos van a ser los que se van a ver afectados? De aquellos países que no hayan suscrito esos acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pasando con los Estados Unidos. El haber dejado pasar la oportunidad de haber suscrito un acuerdo comercial nos implica que nuestros productos ahorita se están encareciendo. Entonces, en el momento, le pongo un ejemplo, en el momento que un consumidor vaya a decidir entre si compra un brócoli de Guatemala o compra un brócoli de Ecuador, y el uno le cuesta 2 veces menos,
Si está en una época de crisis de consumo, obviamente se va a ir porque le cuesta menos. En este momento vemos una crisis en el sector bananero, se ha declarado la emergencia, nuestros compradores más tradicionales han comprado menos. ¿Esto le podría pasar a otros productos? ¿Se tiene previsto que eso pudiera pasar? Sí, efectivamente. Nosotros ya hemos hecho un análisis de cómo ha habido la caída. Sería bueno compararnos con una crisis reciente que fue en el año 2009. En el año 2009 nosotros tuvimos un descenso en el precio de nuestros productos primarios de alrededor del 10%, lo que significó una pérdida de 800 millones de dólares a nivel global. Y en este momento ya hemos notado caídas en los precios. En el sector del banano es uno, pero también hay otros. Tenemos el aceite de palma, por ejemplo, que ha caído el 10%, tenemos cacao que ha caído un 8%, tenemos también en el caso del atún. Entonces, en ese sentido, estamos ya empezando a ver la disminución. Por suerte, todavía los precios son altos. Entonces, esos precios altos nos han permitido sostener. Insisto, lo que debemos buscar es la forma de ver medidas consensuadas, ¿no es cierto?, con el sector privado público, que nos permitan preservar esta liquidez de las empresas y mejorar su competitividad. Esto debe ser un llamado al gobierno para que en este momento no debería ni siquiera considerarse una modificación en el impuesto a la salida de divisas que nosotros tanto le hemos criticado, porque efectivamente va a ser un impuesto que afecte directamente al flujo de liquidez de las exportaciones. Entonces debemos más bien trabajar en propositivo, es decir, ver qué beneficios vamos a sacar de un acuerdo comercial con la Unión Europea, ver qué beneficios vamos a sacar de buscar otros acuerdos comerciales a nivel regional o a nivel de mercados marginales o emergentes, y también aprovechar también esta coyuntura del debilitamiento del dólar, porque eso significaría, si nosotros tenemos un acceso ahorita, por ejemplo, insisto, con el tema de la Unión Europea, y el euro está un poco más alto que el dólar y ese dólar se ve devaluado, nosotros vamos a poder llegar con una competitividad un poco, se podría decir, artificial, pero que nos va a permitir, mientras que las monedas de nuestros vecinos se están apreciando. Sí, precisamente se decía pues que deberíamos aprovechar esta racha del debilitamiento del dólar para poder conseguir mayores mercados para nosotros, pero se están produciendo esas reuniones entre el gobierno y los exportadores empresarios para poder aprovechar este momento, por lo menos esa ventaja que nos da este momento. Yo creo que ha habido dos acciones importantes del gobierno que había que resaltar. El primero fue ya la configuración del Consejo Consultivo de Comercio Exterior, que ya se llevó a cabo el mes pasado. Lamentablemente nos íbamos a reunir en esta semana, pero ha sido aplazado por un tema reglamentario, que ya va a ser una instancia en la cual podemos conversar. Estaba aplazado para el 15 de septiembre, y yo creo que la configuración de ese comité consultivo nos va a permitir poder discutir estos temas. Perfecto. Pero siempre partiendo desde una premisa de que ellos estén conscientes, ¿no es cierto?, de que se tiene que precautelar en este momento la competitividad del sector. No partir desde un análisis ideológico o de un análisis totalmente errado, sino más bien buscando que nosotros estemos preparados para poder enfrentar una crisis que se nos puede venir. Muchísimas gracias a Felipe de Beneira, presidente ejecutivo de FedExport.